Don Pedro Lillo, veníamos a hablar, efectivamente, ha sido la semana pasada, la semana de las enfermedades intestinales inflamatorias, efectivamente. ¿Cuántos tipos podemos detectar de enfermedades? Bueno, realmente encontramos como dos subclases, ¿no? dos patologías vinculadas a esas enfermedades inflamatorias intestinales. La colitis ulcerosa y el Crohn, el síndrome de Crohn, que hace alusión pues, al investigador que dio con esa secuencia, digamos, de signos y de síntomas que daban esos efectos tan negativos para los pacientes, ¿no? El doctor Crohn, sí. Entiendo que evidentemente son patologías relativamente parecidas, pero con importantes hechos diferenciales. Esto es, realmente es el digestólogo, el especialista en digestivo, el que ha de, bueno, primero el médico de atención primaria, nosotros estamos ahí, los especialistas en nutrición, pero es el digestólogo con la grandísima experiencia y la categoría que tienen como especialistas, el que va a discernir o va a ser capaz de diferenciar una enfermedad inflamatoria intestinal de otra, porque como tú bien dices, José, guarda unas similitudes bestiales. Luego, si quieres, comentamos una serie de signos y de síntomas al inicio de la patología y verás que prácticamente son primas hermanas. La diferencia entre una y otra, si me permites, entre la colitis ulcerosa y el Crohn, es que la colitis ulcerosa, digamos, el proceso patológico enteral cursa en el colon y el recto, es decir, hay una inflamación significativa en esas zonas del intestino grueso. Y en el caso del síndrome de Crohn, cursa todo el tubo digestivo, fíjate, desde la boca hasta el ano, o sea, quiere decir, es todo el tracto digestivo. Es la gran diferencia entre una y otra. Entiendo que la celiaquía entra también dentro de ese tipo de enfermedades. Realmente estaría como aparte, es una enfermedad inflamatoria intestinal, pero cursa a partir de procesos inmunes, ¿no? Es decir, ya tiene una vinculación realmente o netamente inmune. Luego, si te parece, comentamos algo al respecto. Perfecto. ¿Se están disparando el número de casos? ¿Cuál es la prevalencia que tienen a día de hoy este tipo de enfermedades? Realmente yo a título personal, bueno, y después de revisar metanálisis, revisiones de, papers científicos que nos van llegando y vamos viendo y vamos analizando, sí vemos que la prevalencia va aumentando año tras año y además casi que muy vinculado, o casi siempre muy vinculado al nivel de estrés. Ya sabes que se ha publicado, y en alguna ocasión quizá lo hemos comentado en el programa, que hay una realidad desde el punto de vista cerebral o cerebro-intestino, hay un eje hipotalámico cerebro-intestino, y entonces es una red neuronal, propiamente dicho. Por lo tanto, el nivel de estrés, los factores ambientales, la carga génica, tanto en colitis ulcerosa como en Crohn es determinante, también lo es en celiaquía, es decir, es multifactorial, que decimos técnicamente, José, pero no hay una etiología. Es decir, no logramos saber ¿por qué? Exactamente por qué una persona debuta con esa patología. Entiendo que como cualquier enfermedad que afecte al estómago, la dieta debe de ser muy importante a la hora de, una vez que nos han detectado, nos han diagnosticado alguna de esas tres patologías de las que estamos hablando, poder, si no frenarla y eliminarla, posteriormente nos vas a decir si efectivamente son crónicas o hay manera de revertir la enfermedad, pero calculo que una vez que te han diagnosticado te van a dar también unas pautas nutricionales para tratar de que esa enfermedad no siga avanzando. Efectivamente. Realmente, José, encontramos que en el caso de, empezamos por atrás si quieres, en el caso de la celiaquía, el tratamiento dietoterápico, puesto que es una patología a veces muy severa, es exención total del gluten, es decir, de aquellos alimentos que tengan la proteína de gluten. Ese es el tratamiento, fíjate, que parece a priori sencillo, pero no lo es. Y además los que somos celíacos lo podemos garantizar que no es nada sencillo. Entre otras cosas porque muchas veces sucede que hay contaminaciones cruzadas, los etiquetados en un restaurante no tienen bien optimizado, no tienen el conocimiento necesario para saber discernir entre gluten, de una lactosa, es decir, que yo también me gustaría aquí decir que es interesante la formación y el conocimiento a este efecto, ¿no? Sobre todo en el mundo de la hostelería, de la restauración. Pero en la colitis ulcerosa y en el Crohn es que son patologías crónicas, José. Y además tampoco se sabe que una persona debute por tomar
más cantidad de esto. Por ejemplo, la lactosa siempre se la vincula mucho. Sin embargo, la hipolactasia pues directamente no está relacionada con ninguna patología enteral. Sin embargo, un sobrecrecimiento bacteriano, un SIBO, el famoso, si vemos que hablamos la última vez que estuviste aquí conmigo. Pero cuando quitamos la lactosa hay una mejora significativa al eliminar ese disacárido. Es decir, no hay enfermedades, como bien sabes, hay enfermos. Correcto. Entonces, las guías nos ayudan, establecen unos protocolos básicos, pero es el paciente y el especialista el que tienen que determinar qué te va mejor o qué no te va mejor, al margen del tratamiento farmacológico, lógicamente, que eso sí está como más estudiado y más una prescripción clara y una pauta, ¿no? Estamos hablando entonces, por lo tanto, tal y como nos acabas de decir, de enfermedades crónicas, la celiaquía también. Lo es, absolutamente. Es decir, no soy poco celíaco o muy celíaco, no, eres celíaco. Es decir, el momento que consumes una proteína concreta, en este caso la proteína de gluten, tienes una respuesta inmune y a veces se puede agravar muchísimo, incluso darse casos de, bueno, pues en un extremo generar un linfoma, ¿no? ¿Qué sucedería en el caso de que quisiéramos o no que quisiéramos, ¿no? Sino que tuviéramos, o desde el punto de vista del error personal, del error humano, o desde el punto de vista de pasar, como no te tomas la medicación en función de qué enfermedad y en función de lo que te hayan recetado, porque muchas veces los pacientes, los enfermos somos más listos que los médicos, ¿no? No, a mí esto no me va bien y no me lo tomo. Bueno, hoy, por ser el día que es, voy a saltarme la dieta. ¿Qué sucede en el caso de que no llevemos de forma estricta la dieta que un nutricionista, que un facultativo nos haya indicado para paliar un poco los efectos de las enfermedades de las que nos estás hablando? Comprendo. Realmente en la colitis ulcerosa y en el Crohn no hay, digamos, una dieta estándar, sino un plan de alimentación saludable, buen consumo de frutas, verduras, hortalizas, legumbres, cereales, es decir, un plan dietético completo, mediterráneo si quieres, y en el caso concreto de la celiaquia es la restricción total y absoluta y crónica del gluten. O sea, es que no hay más... El gluten que lo vamos a encontrar en los cereales. Bueno, en los cereales que llevan gluten, ¿no? Concretamente, digamos, el máximo exponente es el trigo, ¿no? Pero en la cebada, por ejemplo, también lo encontramos, incluso en cereales que han sido cruzados, es decir, la avena, pues no tiene gluten, pero sin embargo tiene que poner el fabricante, en este caso la marca, ¿no? El productor. El productor tiene que hacer alusión a que no tiene trazas de gluten o que en ese caso el producto está exento de esa proteína, ¿no? ¿Estáis detectando muchos casos en consulta? Sí, la prevalencia, como decíamos al inicio, se dispara y sobre todo estamos viendo que un 40 y tantos % largo es colitis ulcerosa, siempre vinculado a la enfermedad inflamatoria intestinal, y el 40-42% lo concerniente al Crohn. Es decir, ahí hay un 50-50, si me permite la expresión, y bueno, y cada vez más, sí. O realmente, y no hemos hecho alusión a esto, pero es importante para que la gente guarde cierta tranquilidad, pues que las pruebas diagnósticas son mejores, los equipos están más informados, el digestólogo, bueno, tienen una categoría como especialistas. Yo la verdad que me sorprendo, aprendo muchísimo de ellos, además tengo grandes amigas, amigos, pero que realmente son eminencias, es decir, conocen las patologías, las tratan y hay unos protocolos muy buenos. Por lo tanto, también arrojar un poquito de tranquilidad a la población, porque son patologías que hoy en día se llevan bien y no tienen por qué derivar en nada algo más grave. Verdaderamente complejo, siempre y cuando efectivamente hayamos detectado la enfermedad, se nos haya diagnosticado y sigamos las pautas que los profesionales de la medicina nos van a indicar para evitar daños mayores, ¿no? Mayores, eso es. Sí, además ya aprovecho para meter la cuña el tema de las redes sociales. O sea, vamos a ver, si una persona tiene rectorragia, tiene diarreas recurrentes, tiene incluso fiebre, el Crohn es muy característico, la febrícula, tiene distensiones abdominales, dolores, bueno, pues es que, vamos a ver, si bien es cierto que puede acudir a urgencias, pero puede acudir a su médico de atención primaria y tranquilamente el médico de atención primaria le va a derivar gustosamente al digestólogo o al especialista en digestivo. Porque al final efectivamente son patologías muy concretas a los que el especialista va a dar y va a distinguir, ¿no? Porque como decíamos al principio, tanto la colitis ulcerosa como el síndrome de Crohn tienen tantas similitudes que muchas veces se cruzan o se confunden. Efectivamente, se pueden confundir, ¿no? ¿Cuáles serían los síntomas en caso de que no estuviéramos diagnosticados y de pronto empecemos a tener molestias, a sentir molestias de forma recurrente?
Bueno, como hemos citado, ¿no? Es decir, la diarrea es como el número uno, ¿no? Acompañada de mucosa, sanguinolenta muchas veces, rectorragias, esa distensión, esa sensación de todo me sienta mal, ya todo, ¿no? Todo me sienta mal, febrícula, bueno, son una serie de signos que en una anamnesis, de síntomas, que en una anamnesis el especialista en digestivo no pasa por alto. Es decir, son determinantes para hacer un cribado, para llevármelo a un lado o a otro en la enfermedad inflamatoria intestinal, y a partir de ahí ya se hace una petición de una bioquímica, un hemograma y luego un indicador que quizás los telespectadores le suene, porque está como muy de moda, y es la calprotectina fecal. Bueno, es un indicador que está dando muchísima luz a las patologías de enfermedad inflamatoria intestinal, porque si sale positivo se sabe que hay un proceso inflamatorio, y si sale negativo es como excluyente, es decir, ya sé que por ahí no voy a tirar porque el problema pues puede ser cualquier otro, pero no va a ir vinculado a esas patologías concretas, ¿no? Ese tipo de enfermedades, sobre todo la colitis ulcerosa y el síndrome de Crohn, ¿suelen darse los casos más habituales en personas mayores? Pues fíjate, incluso hay estadística que dice que es en las edades, digamos, más tempranas. Verás, se puede debutar, ¿no? Es como todo, ¿no? Es decir, que es o estar peor, mejor dicho, ¿no? Pero realmente en edades tempranas se describen ya, o hay cierta prevalencia en los 20 años, en los 20 y tantos años, de Crohn, por ejemplo, la colitis ulcerosa también. Pero digamos que es un espectro de edad bastante amplio, pero en edades juveniles, digamos, se empieza a debutar, sí, se puede debutar. Don Pedro Lillo, nutricionista, Plan Mediterráneo, muchísimas gracias por haber estado con nosotros por la oportunidad. Una vez más y haber arrojado luz sobre ese tipo de enfermedades estomacales inflamatorias en las que podemos vernos envueltos y que por lo tanto lo primero que tenemos que hacer es ponernos en manos de profesionales. Lo más importante es eso. Perfecto. Pedro, gracias. Muchísimas gracias, José. Y nosotros nos vamos, les vamos a dejar con los servicios informativos de esta casa de las 7, mañana a partir de las 12 volveremos para contarles las cosas que han pasado, que están pasando, que van a pasar en nuestra región aquí en Quédate Conmigo.